Bueno, ¿qué tal a la gente que está detrás de las pantallas? Continuamos con esta serie de videos. Esta es la tercera ocasión y me acompaña nuevamente mi primo. Y vamos a hacer un análisis, yo pues desde el lado psicológico, psicoanálisis y psicosocial, y pues mi primo también, ¿no? Todo un poco vamos a hablar, ¿no? De por ahí. Ajá. En esta ocasión pues de La vendedora de rosas, ya saliéndonos pues del marco hollywoodense o occidental, ya algo como más criollo y de acá. Y pues para comenzar, un pequeño texto donde hago una reflexión de la película y de la sociedad actual. Dice: en una sociedad donde impera la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la corrupción, donde los de arriba desacatan y evaden en su máximo esplendor la ley, a la par que evitan ser sancionados con medidas correctivas que apliquen al igual que otro conciudadano, no se puede pedir menos al de abajo, lo cual sería un calificativo y una etiqueta errada, pues como nos poetiza el artista contemporáneo y urbano Tyrone González, conocido como Cancerbero, en las siguientes palabras: hermano, no te dejes decir clase baja, no, levanta tu frente tan alto como puedas. La clase baja son esos que viven del pueblo dando limosnas a la clase obrera. Avisoro pues que el problema de la delincuencia, prostitución infantil, desempleo, maltrato intrafamiliar, consumo de drogas y alcohol, todos reunidos en la cinta, van de la mano y son un conflicto que, si bien tienen unas causas personales y familiares, las principales son de tipo estructural. Es decir, el Zarco, Milton, Anderson, Mónica, Choco, Judy, la Cachetona y la pequeña Andrea no son un invento que surgió de la imaginación del director, son una proyección de la realidad que invade a Colombia. Hoy en día, más de 20 años después, todavía trastocan las imágenes de ver niños y puber en las urbes consumiendo Sacol por suplir el hambre o cualquier motivo. Es un panorama normal visibilizar en un callejón clandestino o a veces a plena luz del día esta escena de desamparo y desintegración social. La Medellín donde reinó Escobar y los carteles de la droga en los años 80 y 90 fue una época que influyó en este boom cultural que llega a ser mediático, donde el niño o adolescente, primero a causa de una desintegración estructural en la familia, pasa a verse influenciado poderosamente de toda esta subcultura traqueta y monetaria, donde el dinero, los carros y las drogas son el motivo para vivir, perdiendo así el sentido de la vida en sí mismo, sobreviviendo a la narración cruel e hilo nocturno que deparan las calles, este estigma impuesto por el narcotráfico y por la negligencia de un mismo Estado que durante décadas lo ha colitado. Deben salir de Colombia. Pero ¿cómo?, nos preguntemos. Quizás sentimos que el problema para algunos es ajeno porque no nos afecta directamente. Sin embargo, estamos todos superpuestos a tener un familiar, un amigo, un hijo, un sobrino, un primo, incluso nosotros mismos, a vernos manipulados por el problema de las drogas, situación que al unísono es una causa y consecuencia de muchos malestares sociales. Primero, el consumo debe ser entendido como una consecuencia, como un conflicto psíquico, personal o social que desemboca a que un niño ingiera spa o alcohol desde muy temprana edad, pero que con ayuda de profesionales de la salud y una psicoeducación adecuada con familiares debe ser abordado en su tratamiento de manera integral. Segundo, su inherencia a los choques con la autoridad, robos, asesinatos es indiscutible. Quizá no lo veamos así y se espera que nunca suceda, pero todos estamos expuestos a ser hurtados o lesionados, forma en la que participaríamos indirectamente de esta cadena y ciclo de violencia sociocultural. Probablemente lo que nos diferenciaría de tiempos pasados es la conciencia colectiva que supuestamente está emergiendo. Por tanto, es menester impedirnos caer en las garras del fenómeno de la habituación y normalización de la violencia. Debe ser primordial que participemos a través de la denuncia, influencia y condena a quienes vulneren los derechos de los niños, pues estamos en la época de ayudar a aquellos y aquellas vendedoras de rosas. Bueno, y con esta pues reflexión damos inicio pues a la conversación. Entonces, pues que Edgar, ¿cómo te pareció la película? ¿Cuáles son las ideas que se te vienen para empezar? Claro, la película pues de por sí, o sea, muy bien hecha, muy bien elaborada, muy plausible para nuestros contextos latinoamericanos y muy bien lograda. Pues nosotros no somos ni críticos de cine ni estetas del arte contemporáneo, pero podemos decir que de lo que conocemos, porque somos jóvenes y porque también hemos llegado a tener
ese respiro de ese lobito que anda por ahí, que es pues toda esta marginación, digamos, y todos estos muchachos hemos podido llegar a tener algún amigo o de alguna otra manera hemos llegado a estar envueltos, hemos llegado a conocer este mundillo. Entonces vemos que el cine que logró este cineasta, muy bien hecho, muy bien logrado y muy creíble y muy real. Y es un cine tan real que nos está hablando de contextos y formas de vida, para bien o para mal, que pasan aquí en nuestras latitudes, en estas geopolíticas de acá, colombianas de este sur. Y bien lograda porque no nos está hablando de algún cine que nos superpone al mundo irreal de héroes por allá titánicos, ¿no? Supermillonarios lujosos de Hollywood o con una vida súper excéntrica, Elon Musk, algo así. Y acá el ciudadano que quiere aspirar a eso, sino que nos está mostrando espejos de la vida real, de la Latinoamérica real. Entonces muy bien logrado desde ese punto de vista, que nos hace un cine más acorde, que logra leer, logra vivir y logra tocar esos mundos a los que se introyecta. Y esos mundos pues son los de los chicos de la marginación, los de los barrios y la vida en las urbes populares puede ser también de los barrios de Norteamérica o de esto, pero sobre todo en nuestros barrios de Colombia o de nuestro sur o de la Medellín propiamente, nuestra Latinoamérica en sí, ¿no? Los barrios del gueto. Los guetos ahí respiran. Y ya para empezar como que hablar un poco de la película, pues tenemos, ¿no?, a la protagonista, quien es Mónica, una chica de aproximadamente 14, 15 años, quien para sobrevivir, para su supervivencia, pues a causa de esa falta de oportunidades, de no poder estudiar, no poder pues tener una familia que le ayude económicamente, se ve obligada pues a vender rosas en el sector del centro de la ciudad. Y pues nos empieza a contar, ¿no?, todas las vivencias, todos los eventos que suceden en esa Medellín nocturna, y la historia pues tiene una narración. Lo chévere es que tiene una narración de 2 días, ¿no? Pero en 2 días se alcanza pues a describir todo lo que puede llegar a ser una aproximación de una vida de estos chicos, ¿no? De estos chicos que son marginados y excluidos socialmente. Y no es la única, ella, Mónica, también aparece, Anderson aparece, de hecho al comienzo aparece la chica que es menor, Andrea, y la escena es clara, ¿no? A partir de una pelea, de un maltrato intrafamiliar que ejerce su madre, ella es pues muy tocada y pues ya decide salirse a la calle, y claramente ahí empieza pues su faena de acontecimientos y conoce a Mónica. Entonces ellas dos como que entablan esta relación de Mónica no haber tenido una madre, pero ella empieza a ejercer como ese rol materno, y porque es la mayor empieza pues a cuidarla a Andrea de estos peligros que la noche depara, porque vemos también que se la presenta el grupo de amigas, y pues las amigas, Judy pues también la ayuda y le compra las flores para que ella también empiece a trabajar, y la invita a la posada. Pero vemos al personaje de la morenita cachetona como con esa sevicia, esa malicia de ver en ella el dinero de poder quizá prostituirla, y como pues los aficionados, estos pedófilos a las niñas, pues ofrecen mucho más dinero cuando son niñas, y pues ella como que ve también ese interés económico, pero no, pues las dos nuevas amigas sirven como de una red de protección. Y vemos también pues en todos los personajes que son como que marginados, ¿no?, de cierto modo. Hay escenas en las que ellos pues entran a los bares, restaurantes, y hay gente que no quiere ni verlos, como que no les hace caso, y es contar como esta historia no contada de lo que está ahí presente, no solo en Medellín, sino pues en Cali, ¿no? En Cali, en Bogotá, aquí incluso en nuestra ciudad, en toda Latinoamérica, como lo decías. Y pues es como que también ver esos factores, ¿no?, que influyen a que haya toda esta pobreza. Creo que claramente todos los chicos, o la mayoría, no tienen como que padres, o los padres son negligentes, no se preocupan realmente por el bienestar de sus hijos. O otra es que también en su hogar hay un abusador, ¿no?, convive un abusador, y eso les impide les impide pues permanecer en la casa. Y también vemos pues otros relatos, ¿no?, como que el consumo de
de spa, el consumo el psicoactivos, pero exclusivamente del gale, ¿no? Y creo que el gale llega a ser pues ese sustituto también del hambre cuando no hay dinero, o es el más económico, ¿no? Y es el producto con el que ellos se alejan de la realidad, con el producto en el que pueden pues tener esas fantasías. ¿Qué más podrías decir? Claro, los chicos son los que consumen, digamos, el gale para evaporarse y diluirse, digamos, de esa realidad y no soportar el hambre. Y los adultos son los que ya viven en ese mundo más adrenalina y más que vive más rápido y más fugitivo, y ya es la cocaína. Entonces esta dualidad que nos está hablando la película, la metáfora de esta dualidad de la inocencia y de la perversión, el corto camino y el largo camino a la vez que nos separa de ello y que separa a estos chicos y a estos jóvenes de eso, es el relato muy preponderante, o de los más preponderantes en la película como tal. Sí, yo quería como que hablar de este personaje tan influyente que es el Zarco, ¿no? Porque llega como que a robarse la atención, el foco de las cámaras, y hoy en día es producto de memes, incluso es como que un personaje tan reconocido que sin haber visto la película ya hay gente que sabe quién es el Zarco, ¿no? Entonces ese impacto cultural que generó el Zarco es muy fuerte, muy transgresor de la pantalla, porque primero pues como que él en la vida real también pues cometía estas conductas antisociales, y segundo pues ya como tal en la película es un transgresor de la ley, ¿no? Yo diría, pues lo plantearía como un sociópata, ¿no? Como alguien que tiene una personalidad ya de antisocial, ¿no? No solo conductas antisociales, porque hay que diferir entre los otros chicos e incluso el grupo, miembros de la pandilla de él, Don Héctor, el otro niño, el primo de Mónica. Ellos tienen como una conexión con la moral, llegan a ser capaces de discernir entre el bien y el mal. En cambio el Zarco es más impulsivo, no controla tanto sus emociones, no tiene una capacidad de regular impulsos, entonces por eso vemos que mata como si estuviera pues haciendo algo normal, ¿no? Mata, roba, y vemos que estos patrones de comportamiento ya empiezan a afectar no solo a la comunidad, ¿no? Porque cuando hay presencia de pandillas vemos que la comunidad se atemoriza en esta escena, que le tiene que dar el trago, el licor, se lo tiene que regalar al Zarco porque pues ya están atemorizados. Incluso Mónica, la vendedora de rosas, llega a tenerle miedo. O sea, todos son consumidores, viven en este mundo nocturno, pero no todos son como el Zarco, ¿no? No todos son con esa sevicia, esa maldad y por decir eso, tan interiorizado de hacer daño al otro, sino que los otros todavía conservan un valor, unos valores, unas actitudes positivas y son capaces de aportar. Entonces creo que el Zarco ya representa, ¿no? Esa degradación y esa desconexión moral como que absoluta, ¿no? Donde no llega ninguna ley a frenarte, y por eso pues el Zarco cautiva tanto, ¿no? Porque lo representa tan bien que incluso llega pues en la vida real a contar, ¿no? Ya saliéndonos del personaje, que teníamos que el Zarco, el actor, también fue baleado, ¿no? Fue casi en iguales circunstancias que en la película, y es lo que vos dices de que a esa línea fronteriza a veces es cruzada entre la ilusión y la realidad. ¿Y qué piensas de este personaje y del Zarco, de la pandilla? ¿Qué te pareció? Claro, el director como logró llegar a crear una película tan real que los actores no estaban haciendo un papel detrás de la pantalla, sino que estaban haciendo el papel de ellos mismos o casi cerca de ellos mismos, muy cercano a lo que ellos vivían en su mundo. Entonces este papel del Zarco hace el papel, digamos, del arquetipo del villano o del pandillerito, el gángster de barrio que llega a cometer algunos delitos y que llega a estar por fuera de la ley, por encima de la ley, y llega a cometer muchos crímenes, digámoslo así. Y hay muchos tipos, digamos, ¿no? De gángster o de pandillero de barrio, pero entonces en este aspecto el Zarco es el que llegó a
a decaer, a entrar en ese abismo del mal por el mal y de ya no querer reconfortarse o reconciliarse con la sociedad, con su entorno, consigo mismo, porque a la vez que vivía un infierno mental de drogas y de tristezas y de suspiros y de ilusiones y de desamores y de tanta presión mental y tanta densidad y tanta angustia y tanto deseo a la vez, lo hacen que llegue a cometer muchos males. O sea, esto ya es temas, digamos, psicológicos, antropológicos, que pues los vamos a tocar a medias, digámoslo así, pero que se los puede tocar porque la película los logró percibir de alguna manera muy fiel, porque este personaje representaba el papel del malo, el que llega a ser ladrón, el drogo, el que llega a hacer muchos daños y muchos perjuicios a la sociedad y a los amigos, y le gusta atemorizar a la gente y ser el malo, pues digamos, esa especie de el malditismo de barrio. Pero este muchacho, el Zarco, a la vez que hacía ese papel, o sea, estaba muy cercano, el que estaba detrás del papel, vivía eso en su diario vivir, en su acontecer, y estaba cerca de llegar a hacer eso por problemas personales que tenía en el barrio, porque él incluso llega a contar desparpajadamente detrás de cámaras que llegó a tener algunos conflictos, y cuenta, estando Víctor Gaviria ahí al lado y estando los muchachos de producción, que llegó a tener conflictos con otros pelados y que llegaba con sus pepas y con sus rochas ahí a apuñalarlos y a pelear y todo esto, y que a veces llegaba Víctor Gaviria, contaba que llegaba a las grabaciones, llegaba en un estado psicóticos, que llegaba a gritar y a veces se robaban las cosas. Pero entonces, o sea, ¿cómo vería ese mundo detrás de las cámaras que vivieron ellos? Pero Víctor Gaviria fue muy sagaz en ese aspecto por conseguir actores reales, por tratar de reflejar un mundo que es visible y que es real, pero que nos hacemos todos los de la vista gorda, y la psicología política, digamos, la cultura colombiana como tal, se hace los de la vista gorda frente a estos aspectos sociales. Y este Zarco pues nos llega a mostrar el gañán de barrio, y fue muy bien elaborado porque estaba cumpliendo el papel de sí mismo. Y Víctor Gaviria lo que logró hacer con estos personajes es tratar de dibujar un mundo, pincelar un mundo que no existe por pintarlo ahí, sino que desde el arte nos está mostrando un espejo de una sociedad, en este caso el submundo de esta sociedad colombiana, que es a la vez la hipocresía de la política, la hipocresía de las relaciones sociales, y todo esto tiene, digamos, sus causas y sus efectos, o sea, tiene sus maneras de encontrar, porque no vamos a entrar aquí en unas cuestiones metafísicas o filosóficas del mal, sino que aquí estamos hablando del mal de estos muchachos que llegan a ser tentados por ese mal de la exclusión de los barrios, de la pobreza y del mal de hacerle daño a la gente, digámoslo así, de ser malos y de hacer cosas que no van, porque hay unas causas ahí detrás y se las puede lograr ver estructuralmente, claro, ya analizando los problemas sociales. Y ahí pues lo que dices me pone a reflexionar en que no todos los chicos que crecen en este estrato, en esta economía y en esta marginalidad, no todos pues llegan a a cometer delitos. Algunos se superan, otros se educan, pero no, hay como unos factores, ¿no?, que llevan, y creo que la película lo narra bien explícitamente, cuando la negligencia parental, la ausencia de las figuras parentales, del padre, de la madre, cuando no llegan a ser buenos cuidadores y buenos protectores, hay una alta predisposición o una tendencia a que se cometan este tipo de conductas o a caer en las garras, pues en este fenómeno del consumo de spa y el abuso, ¿no? Otra idea pues que quiero resaltar es también psicoanalíticamente hablando de lo que es el cachorro humano, ¿no? Llamado cachorro porque pues también tenemos esa pulsión animal que nos complementa con los animales y que no nos hace muy diferentes, ¿no? Porque somos pues también somos parte animal y parte pues racional como personas. Entonces Freud nos dice que el cachorro animal cuando nace está en un grado muy alto, elevado de desamparo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ser en este desamparo, si el niño no es cuidado por un otro, muy difícilmente va a lograr sobrevivir.
y desarrollarse normalmente a las etapas pues, que vienen después. Por ejemplo, en este caso que decías del hombre de los lobos, del niño de los lobos, vemos que un niño se perdió en la selva y fue cuidado por los lobos, efectivamente, y pudo caminar en 4 patas, y era otra parte de esta manada de animales lobos, cazadores, pero lo intentaron reintegrar a la sociedad, este niño, ¿no? Y en ese querer reintegrar, ya cuando tenía como 6 años, pues no sé si, pero el caso más famoso es el que de este niño que no, o sea, era un psicótico. ¿Por qué era un psicótico? Porque no pudo establecer ese yo, formar ese yo con la cultura, a la par que con la cultura. Entonces al intentar reformalizar a este niño, el niño lobo no es capaz de sobrevivir a las demandas culturales y fallece, porque ya él se veía como un lobo y lo intentaron resocializar, reeducar, pero esa misión falló. Entonces vemos que cuando el niño, el cachorro humano, está tan desamparado, necesita de una protección, pues, para sobrevivir culturalmente, de un otro, de un padre y una madre. Entonces vemos que, a diferencia de los animales, vemos por ejemplo que los micos, los chimpancés, los simios, cuando nacen, a los 2 días ya están trepándote en un árbol, ya están haciendo pues estas cuestiones. Un gato ya en una semana te abre los ojos y camina. El bebé tiene que tener un proceso como más paulativo, más lento, el cachorro humano, y pasar por unas etapas del desarrollo cognitivo y motor. Entonces, si lo desamparamos desde muy tempranas edades, si no nos preocupamos por el cuidado del niño, va a haber ese peligro de lo que sucede pues ya no es el desamparo pues a nivel inconsciente, sino que ya es el desamparo social al que están estos niños expuestos. Por eso con Andrea, cuando la chica es perseguida por un habitante de la calle, pero ella es pues defendida por por Mónica y por Choco, creo que asesinan al que no es incluso. Entonces vemos que a sus 10 años es una cachorra humana, todavía está muy desamparada, todavía no está preparada para vivir. En cambio, las otras chicas que ya tienen sus 2-3 años más, que ya son pubers, entonces ya son capaces como de sobrevivir y de empezar a suplantar ese rol materno que ya, eso es otra cuestión del psicoanálisis. Por eso hay una negligencia parental, porque, o sea, las madres no es como el animal, que el animal tiene el instinto animal de cuidar a sus hijos, las cachorras, los animales, a sus cachorros. En cambio, la mujer no tiene instinto materno, tiene un deseo materno, y cuando ese deseo no se ve a flote, ese deseo pues no es realizable, se ven estas circunstancias de dejar pues a los niños al desamparo de las calles, no cumplir sus funciones parentales, y esa es otra pues otro punto que me llamó la atención, el papel que deben cumplir el núcleo familiar o la educación que se le debe hacer a las familias, ¿no? Entonces, también ¿qué miras de esta parte? Claro, el cine, como tiene una visión tan profunda dentro del arte, es el séptimo arte que nos muestra realidades tan amplias de la psicología y del alma humana, puede lograr captar imágenes y sentimientos muy profundos. Y este cine, digamos, hecho pues no con las garras, pero de una manera más visceral. Claro, el séptimo arte, como tiene esa capacidad de adentrarse en los laberintos profundos del alma y de la psique humana, entonces logra captar estas imágenes y sentimientos tan profundos o tan variables de la condición humana. Y entonces esta película, el director logró hacer una película más o menos natural, como si fuera una pintura naturalista o real, un fotograma real, digámoslo así, porque es una metáfora y de un cine, o sea, es un cine bien hecho y bien logrado porque el cineasta lo hizo con actores reales, con gente natural, que estaban haciendo un papel, pero no estaban haciendo un papel detrás de cámara, sino que estaban haciendo el papel de sus propias vidas, estaban haciendo el guión de vivir su propia vida, o cercano o muy parecido a lo que su realidad y su diario vivir les muestra, y es su vida. Entonces el director agarró a chicos de la calle, hizo casting, hizo toda esta cuestión y miró a los muchachos personalmente en los castings, a los muchachos más carismáticos,
pero a la vez más loquillos, digamos, que tienen un mundo también ambulante de locura callejera. Arriesgado, ¿no? Que cogió personajes muy focalizados en la calle, digamos, pero que tenían su carisma, digamos, su prisma, Su talento de actuar, su brillo. También. Claro, y porque son actores, y esa es otra cuestión que se nos podría decir que en estos barrios, en estas urbes olvidadas, en estas marginalidades, hay mucho talento, demasiado talento. Y entonces a veces estos talentos pues están socavados o sepultados por la codicia de otros, por la desigualdad, por la marginación, por la mentira, por la hipocresía, por tantas contradicciones que tienen nuestras sociedades contemporáneas, pero que ya son problemáticas que vienen de mucho tiempo atrás. Y este cine bien logrado y bien capturado en el séptimo arte a través de esta pantalla latinoamericana, cine colombiano, logró mostrarnos un reflejo de lo que es la realidad colombiana, o una parte de lo que es una parte de su rostro, de lo que Colombia o esta realidad norteamericana no logra verse o no quiere verse a sí misma. Entonces estos muchachos son los que sacan a la luz todas estas problemáticas y todas estas vivencias a través de su propia vida, porque el gran logro de este cine es que fue intimista o personalista, que en el sentido de que cada vida se conectaba con la otra vida de los otros para mostrar un todo, y este todo eran los barrios de la urbe popular de Medellín, la Medellín de unos años 80 o 90, destajado por la violencia y por el narcotráfico, en donde había paradigmas de vida, en donde había que ser el matoncito, o el malo, o paradigmas del dinero, digamos, que generan ese tipo de mentalidades y ese tipo de formas de concebir la realidad como tal. Y entonces nos logró mostrar una problemática que sucede acá en Colombia, que es real y que no se ha apagado todavía ese fogón, porque eso es muy latente. Y como el cine y este arte es tan poderoso, quizás uno de los artes más poderosos que mira conecta las emociones y la razón humana de una manera tan holística, entonces nos logró mostrar este espejo colombiano, que es una realidad que está ahí escondida o que no la queremos ver. Y muy bien logrado por todos los actores que tuvieron una vida, digamos, maldita o condenada, y que es el karma, digamos, de algunos barrios, o es la condena de algunos lugares de nuestras latitudes, que tienen esa manera de vivir el día a día, que ya es como una cotidianidad, y en donde esa cotidianidad está empapada de idiosincrasia, de deseos, es la vida, pues es la vida misma en sí como tal, sino que nos está mostrando un espejo, una frontera que no se quiere ver, digamos, por algún tipo de hipocresía social. Muy bien logrado está. Sí, en eso que dices también, estéticamente, meterse en la subjetividad de la protagonista, ¿no? Cuando evoca esa fantasía de lo que es su abuela, ¿no? Tenemos que su abuela, suponemos o nos imaginamos que ella no tuvo una madre natural, ¿no? Porque pues a quien recuerda como figura materna, Mónica es a su abuela, entonces ella pues le asigna ese rol, esa función de protección, y en esas fantasías, en esas alucinaciones también que ella llega cuando consume pues el boxer, vemos arropada a la figura materna en esa imagen, en ese imaginario de lo que es la Virgen María, ¿no? Y pues desde el psicoanálisis tenemos pues que, por ejemplo, existen dos versiones de lo que es la madre, ¿no? Una como mujer y otra desde la función de madre. Entonces, como mujer vemos que en la película no conocemos cómo serían sus fallas, sus cualidades, sus virtudes, o también su aspecto humano y sus aspectos por mejorar. Pero como madre siempre pintamos en nuestra fantasía de no querer generar el incesto, porque así lo dice Freud, tenemos que hay una pureza, ¿no? Una resistencia inconsciente por ver a nuestros padres o figuras, quien ocupe ese lugar de figuras parentales como figuras puras, santas. Entonces por eso nuestra
si se meten pues con nuestra madre o nuestra abuela, va a ser meterse con esa santidad impuesta por el cristianismo en el imaginario cultural. Entonces por eso ella la recuerda impoluta, ¿no? Impoluta, como que intocable a su abuela, vuela, pues la une, la cohesiona con la Virgen María y llegan a ser una. En esta unión pues tenemos que no es así, que por un lado ella tiene un imaginario, una fantasía de... Nosotros generalmente recordamos e idealizamos al otro desde nuestra subjetividad, no de lo que de verdad es. Por eso la verdad siempre queda a medias. Y por eso en el discurso, en el diálogo, en esto que estamos haciendo, no existe una verdad. Bueno, eso es otro cuento. Y entonces hay una versión de la madre, o sea, también hay madres, pues como lo decía, que no hay ese instinto, sino que es deseo, y si no hay ese deseo, es muy probable que hasta que todos estos niños vemos abandonados en los ríos o desamparados en el bienestar familiar. Entonces vemos que hay esa figura de madre, hay distintos grupos de madre, y más cuando estamos pues formando nuestro desarrollo, por ejemplo en la etapa de primera infancia, antes de los 2 años, tenemos pues que desde el psicoanálisis nuestro inconsciente va a desarrollar o formar gran parte de nuestra estructura psíquica que va a dirigir la vida adulta. Entonces cuando existe esa madre, lo contrario de esta madre idealizada, cuando es una madre perversa, la madre castradora, la madre devoradora, Lacan nos dice que cuando el padre, ahí hablo de la negligencia parental, cuando el padre no cumple su función paterna, va a ser incapaz de romper ese incesto entre madre e hijo. Entonces la figura del nombre del padre tiene que intervenir para que la madre devoradora no absorba al sujeto del inconsciente o al yo y lo pues transforme en un psicótico o lo transforme pues en una estructura perversa. Entonces creo que desde explicar el psiquismo parte también una explicación de todas las conductas que vemos en la película. Lacan lo narra con la metáfora del cocodrilo devorador. Tenemos que la madre devoradora es un cocodrilo que abre su boca para comerse al hijo, ¿no? Porque tiene esa pulsión de comer, esa pulsión de morder. Entonces, ¿qué hace cuando el cocodrilo abre? Pues su mandíbula tiene ese instinto de devorar, va a ser frenado por un palo o por un falo, que es el nombre del padre, y que va a impedir que se dé este incesto con el hijo de querer comerse. Entonces, por eso es tan importante el rol materno, por eso es tan importante saber educar a los padres y generar escuelas para ser padres y que ellos vayan aprendiendo a lo largo del desarrollo para pues evitar, ¿no? Porque el problema es estructural de esta descomposición, por llamarlo así, de alguna manera social. Eso pues se me viene a la cabeza. Algo muy importante y alrededor de lo que estás diciendo es que es la figura de la madre, ¿no? Y es ese símbolo maternal universal que existe de aquí hasta Andrómeda, por allá. Los corruptos, los políticos, los sacerdotes, los ladrones, los gañanes, los malos, los malditos, no se hacen solos, no nacieron así porque sí, no hicieron de alguna manera ya porque sí o de la nada se crearon a sí mismos, sino que hay toda una cultura matriz, todo un cordón umbilical que es la que alimenta todo este tejido social y es la que hace que salgan este tipo de comportamientos en las que todo el mundo, toda la sociedad, toda esta vida estamos envueltos. En estos casos de los barrios populares o de la vida marginal, toda esta delincuencia, todas estas tentaciones, toda esta viveza, ¿no? Toda esta, ¿cómo decirlo? Toda esta, donde ya se pierde la inocencia, donde ya está mancegada, ¿no? La otra cara de la pureza, no viene de gratis, digámoslo así, porque vemos que hay toda una estructura, toda una antesala de lo que está sucediendo alrededor de estos personajes, y es, digamos, toda la cultura colombiana o latinoamericana, que es la cultura de los padres, lo fálico, y la cultura de la madre, y que tenemos por un lado el padre opresor, el padre ausente, tenemos por un lado la madre maldita o la madre ausente, y entonces Latinoamérica ha vivido esos dos, tanto los dos padres, tanto los que fueron castigadores, que llegaron a practicar algún tipo de conductas perversas con los niños, o los padres que por negligencia o por desgana o porque desamor no les dieron el afecto y los dejaron a su vivir y ya. Entonces los niños se fueron formando
y las niñas se volvieron mujercitas, así en ese vaivén, y es porque hay toda una vida por detrás, toda una causa y todo un efecto, toda una relojería que la podemos desarmar y mirarla bien, no es así porque así. Y entonces este cineasta logró captar muy bien esos dilemas humanos y los logró transmutar en esta película, que fue muy bien lograda y muy conmovedora, porque no solamente hubo un cine en los focos, en las pantallas y en lo que vimos, sino que viendo la película en sí detrás de cámaras, también hubo una relación afectiva y qué es lo que puede llegar a lograr el arte, este arte colectivo, en este caso este cine, alrededor de la cabeza de lo que Víctor Gaviria quiso plasmar, pero lo que en su encuentro con ese mundo que quiso plasmar, se fue encontrando con otras cosas, como las vidas de estos chicos, que eran las vidas que se miraban en la pantalla, pero eran las vidas reales. Y estas vidas eran atravesadas por el dolor de sus padres disfuncionales, sus padres borrachos, drogadictos, abandonadores, abusadores, puede ser, abusadores, padrastros, abusadores, ¿no? Toda esta causa que llega a convertirse en todo un efecto, en los que estos efectos secundarios o daños colaterales son estos chicos que están ya explotados a sí mismos por el dolor, estallaron del dolor y quieren transmutar ese dolor haciendo cosas o buenas o malas. En este caso los chicos vemos que pueden llegar a ser tan sinceros, tan humildes, tan nobles, tan valientes, tan humanos, tan compañeros y tan solidarios, pero a la vez también hay papeles de personajes que son muy desganados o muy maliciosos o muy dañinos o muy destructivos o muy perversos, de todo tipo, en toda la gama social, y esta es todo este rompecabezas en el que se nos muestra todos estos personajes, en el que cada pieza del rompecabezas cumple una función en esta película. Y hicieron la función de conectarse en todo un todo, y ese todo era pues la vida real de los barrios populares que se vive en nuestra Latinoamérica sufriente y condenada, digámoslo así. Y entonces logró hacer un cine con muchachos reales, o sea, es un cine de carne y es un cine visceral porque nos está tratando con personajes reales y no con actores que van a cumplir una función catártica, dramática, ¿no? Artística, sino que es un arte, pues el arte como tiene muchas maneras de hacerse y de crearse, ¿no? Muy plausible y muy loable y muy pedagógico también lo que está haciendo este director, porque detrás de este cine también hay toda una pedagogía popular de todo, que se puede hacer desde la academia, desde la familia, desde los barrios, desde la escuela, de todo, para tratar de poner su granito, ¿no? en el pedazo de la arena grande que es toda esta problemática social. Y este cine logra reflejar todas esas vidas y logra conmover, y entonces a través del sentimiento la gente vamos a empezar a mirar todo aquello que no quisimos ver o no quisimos ver consciente o inconscientemente. Muy bien logrado este cine, la verdad es que sí, bien hecho. Sí, ya es como para finalizar, decir que sí, es una película muy bien hecha, muy bien realizada, y felicitar no solo al director Gaviria, sino a todos los actores y a toda la producción que realizó, y también a la vez que se los felicita, porque supongo que debe ser muy duro, ¿no? Trabajar con actores reales que de un momento a otro llegan en estados bajo efecto de las drogas a grabar y no se puede grabar, hay que postergar la grabación. Entonces eso es todo un proceso, ¿no? Un proceso de que ellos se aprendan un guión, de mentalizarlos y empoderarlos de que de verdad van a actuar, es todo un reto, ¿no? Un desafío. Entonces eso primero, pero no solo pues felicitarlos, ¿no? Sino ya los felicitaron, ¿no? Con tanto premio que les dieron, un premio Goya, de todo. Entonces también como hacerle pues un replantear y un repensar a estos directores que si bien van a hacer un trabajo con la comunidad de mostrar
y hacer algo como artístico y científico a la vez, también deben pues no solo hacer como un manoseo y un muestreo de la población, ¿no? No solo usarla para pues llevarla a la pantalla grande, sino también deben como que ellos generar alternativas o planteamientos de intervención para este tipo pues de población vulnerable, en donde ya no nos quedemos solo con la imagen de decir, ay, sí, pobrecitos, marginados, sino que ya desde nosotros mismos pues planteemos acciones y hagamos estrategias o le exijamos pues al gobierno o a las entidades encargadas como el bienestar, como la policía, el ICBF, todo, la Defensoría del Pueblo, Policía de Menores, y pues todos desde nuestro actuar llevemos a aportar y a mitigar esta problemática que nos afecta a todos. Entonces decirle a esos directores que no solo se queden en sacar ese oro de la mina, sino que también ayuden a aportar una solución a las problemáticas, porque ellos vimos el detrás de cámara en que también pues hacían un reclamo emocional exigiendo pues que no los abandonen tanto, porque si no se está haciendo lo mismo que en la película, y por eso ellos mismos, la mayoría, si es que no todos, cayeron en la cárcel o la muerte. Entonces es esa reflexión, ¿no? Que aparte de que nos muestra muy bien en su narrativa como director, también decirle un poco que exigirle más, ¿no? Que no solo se dedique a usar, sino que si ellos ven la posibilidad de lo que decía, sacar un talento excepcional desde ahí, como que pulirlo, estimularlo hasta pues sacarle el 100% y llevarlo a alguna profesión o a algún programa de rehabilitación que conlleve a su superación, ¿no? Y pues yo creo que eso es todo, ¿no? Sí, Okay, y pues como esta película nos está hablando de todo un drama de los barrios populares, una imagen muy poderosa y muy potente para la mente y para el corazón, digámoslo así, es la imagen de la rosa, de las flores, la vendedora de rosas, por tal lleva ese nombre. Entonces a través de esa imagen nos está mostrando la figura de una mujer antigua, tan antigua como es el mundo, digámoslo así, que es la madre cósmica universal, pero en este caso se la retoma desde el punto de vista de la madre crística, la madre cristiana, y que no estamos aquí para halagar ni para juzgar, ¿no? El mito cristiánico madre, la Virgen María. Pero entonces hay unas imágenes muy potentes y muy bellas, que es por ejemplo cuando pues ella estaba, digamos, lamentablemente, ¿no? Es es lo paradójico, que mientras ella estaba en su delirio o en su psicodelia del Sacol, que es una droga pues boxer, se le venían las imágenes de su madre arropada sobre el manto de la Virgen María, y que era la que la iba a cuidar, que era la que la iba a abrazar. Y entonces era la metáfora de que esta rosa, esta madre o esta madre que nos ha dado la vida, que dio la vida, estas rosas que son el perfume, están contaminadas por la hipocresía, por la corrupción, por el dinero, por las drogas, por la perversión, por la malicia, por todo esto, y vemos que esa madre va volando hacia ella mientras ella está dormida, porque pues son chicos de la calle. Se quedó así parada en un puente, y alrededor de las 5 de la mañana empieza a tener estas, no se sabe si son revelaciones, alucinaciones o visualizaciones de verdad, transvertidas a través de la droga, ¿no? Pero entonces mira a su madre cómo quiere abrazarla y cómo es quien, lo que decías vos, que ella quiere su figura materna, la figura que la va a cuidar. Pero si realmente estamos viendo algo que va más allá, algo que es mítico, ¿no? Una narrativa muy hermosa. Se está conectando de verdad con la madre, o sea, sí, de verdad, ¿será que se está conectando? Y el arte pues nos quiere dar a entender todos estos caminos, y podemos llegar a cualquier camino de esos, sino es que a todas estas maneras de interpretar esas imágenes. Entonces mientras la madre va bajando al puente, así va volando a abrazarla a ella, entonces llega y de repente se le desaparece bajo la penumbra de la vida real, que es cuando ya empieza que ya se le acabó el viaje del alcohol y de la droga pues se le acabó el viaje, y entonces ya otra vez despierta al mundo real, y en ese mundo real ya su madre, que es la Virgencita, baja un puente, y en ese puente ya estás contaminado, ríos y el abandono pues, y la soledad o la tristeza o
la desesperación o la tristeza de la huida o de la pérdida de la madre, digámoslo así, en este caso. Una metáfora muy poderosa. Listo, eso sería todo pues por hoy y los esperamos en el próximo video y recomienden qué películas quieren que analicemos. Dale, gracias por la atención.